con... Pastor, está silenciado. Está silenciado, pastor, y esta vez creo que no lo silenció nadie, al menos. Ok, buenas noches una vez más con todos ustedes. Lo que pasa también es que se me está apagando la voz y es que claro, es también comprensible ya que muy poco hablo español por acá, muy poco hablo inglés por acá. Posiblemente me quede mudo si sigo así. Pero hay esa tendencia también en mí de que se me está bajando la voz, así que si hay algo que no entienden y necesito repetirlo, por favor, me lo hacen saber. Gracias, por la invitación. Definitivamente siempre es un gusto primero estudiar la palabra de Dios con hermanos y hermanas en Cristo y mucho más con ustedes que son tan especiales para mí y para la familia también. Los extrañamos muchísimo. Lo que sí, salvo que sea alguna emergencia, la próxima traten de hacerme saber respecto a estudios, si es que hay una próxima y esperemos que sí, pero denme un poquitito más de tiempo. Felizmente que todavía sigo como que de vacaciones, así que podido acomodarme para poder. He tenido que interrumpir mis vacaciones para poder dar tiempo a ello. No, no, es un gusto poder estar con todos ustedes. Bueno, hablemos de la salvación. ¿Ya terminaron con ese tema? Si hay preguntas, y la idea es, repito siempre, usted sabe, para mí la idea es que estudiemos, no que yo venga a darles una clase, sino que juntos podamos estudiar en el espíritu del Señor. Decía, ya terminaron con el tema anterior, que era el tema de la Aprobación. aprobación, ¿no? Y en el caso de los adultos, todavía estamos yo diría una o dos clases de terminar, una quizá. Los Ujú. demás clases creo que ya terminaron el tema y están en repasos. Entendería, no sé si alguna clase todavía está por terminar. Ok. Ok, bueno, entonces ya necesitamos avanzar con esto. ¿Cuánto tiempo me han, no sé si me dieron tiempo? ¿Hay tiempo aquí establecido o hasta que alguien se quede dormido y se caiga del segundo piso? Lo segundo, pastor. O sea, ok, bueno, entonces vamos a comenzar con la lectura del Evangelio según Lucas, el capítulo 16 a partir del versículo 19, ¿sí? Lucas 16 a partir del versículo 19 hasta el final de este capítulo, que es el pasaje que conocemos como el rico y Lázaro. Vamos a darle lectura a todo este pasaje. ¿Alguno de ustedes, hermanos o hermanas, que quisiera dar lectura a este pasaje en voz alta, por cierto? Con el micrófono activado. Bla, bla. Gracias por lo del micrófono activado. Ya estaba hablando con el micrófono apagado ya. Pastor, Dale, hermano. Lucas 16 19, hasta del el final, 19 hasta... el final del Ok, capítulo. dale. Lo leo entonces. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo,
Acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara de los muertos. Gracias. Muy bien, el tema que vamos a tratar es la salvación y a manera simplemente de lo que es salvación o salvar significa, podemos nosotros decir que significa rescatar, significa liberar, ¿verdad? Esto es salvar o rescatar a alguien de una situación o condición delicada, menos afortunada. Como ejemplos podríamos dar, y este es uno de los que siempre utilizo, es el salvavidas, ¿no? En el mar, que la vida es más sabrosa. Obviamente es liberar de las aguas del mar, ¿no? A alguien que está en necesidad de auxilio, ¿sí? Y en ese caso, pues necesidad extrema. O también, no hablando solamente de los salvavidas, sino de lo que es salvar o salvación en general, es rescatar a alguien de las manos enemigas o de cualquier, repito, situación o condición en la cual una persona esté en una posición muy delicada. Así que eso es en términos muy generales. Quizás usted tenga otros ejemplos, quizás usted tenga también otras formas de expresar el significado de esta palabra. Pero ya cuando hablamos de salvación y salvación en términos bíblicos, y esto lo que voy a leer es lo que está en el libro, antes que nada, levanten la mano todos los que han leído el libro, el capítulo de la salvación. Gracias. Y bueno, si leyeron el libro, se van a dar cuenta que está ahí. Y si no leyeron el libro, van a tener que confiar en lo que yo les esté diciendo. Esa es la ventaja de prepararse, ¿no? La salvación, menciona en el libro, es un acto divino efectuado por el Espíritu Santo, a través del cual el espíritu del hombre es nacido de Dios. Y o sea, esta persona que es nacida de Dios, viene literalmente a ser un hijo de Dios con el Espíritu Santo viviendo dentro de sí. Esto es la salvación eterna, esto es la salvación espiritual. Esta es la salvación por la cual vino Jesús. Vino a salvar a nosotros los pecadores. Así que vamos en esta noche nosotros a ver el estudio de la salvación a través casualmente de este estudio de el rico y Lázaro. Este estudio o este pasaje de las Escrituras se encuentra no en medio, pero como que al final de una serie de parábolas que Jesús compartió con la gente. Dentro de ellas está, por ejemplo, el hijo pródigo. También dentro de ellas se encuentra la parábola del mayordomo infiel, ¿no? Parábolas que ayudaban a entender en realidad dónde estaba la justicia, porque nosotros los seres humanos, los fariseos sobre todo, siempre pensaban, pues no, en ellos estaba la justicia, ¿no? Y no, la justicia no estaba en ellos. Si el estudio o el mensaje del rico y Lázaro, o el pasaje del rico y Lázaro, es una parábola o no, honestamente no lo sé. ¿Sí? Puede ser que haya sido algo que en realidad haya ocurrido, haya existido, no lo sé.
Sin embargo, es un estudio que merece toda nuestra atención porque es un estudio o es un pasaje que el mismo Jesús lo narra. Si fue parábola o no fue parábola, eso es secundario. Sí fue, en este caso, sí, un estudio o un pasaje que el Señor lo dijo inspirado por el Espíritu de Dios. Ahora, para esto quisiera rapidito que me den permiso para poder compartir una Sí, pastor, ya hay permiso. diapositiva. ¿Ya está? Ok, entonces aquí pongo. Y mientras tanto, si tuviese usted alguna pregunta o algo que quisiera compartir en base a lo que nosotros estamos considerando en primera instancia, lo puede hacer. Algunos de ustedes. Algunos de ustedes. Ups, estoy yendo en el sentido equivocado. Ah, bueno, decía, ¿alguna pregunta o algo que quisieran ustedes compartir? Si no, continuamos. ¿Sí? Ya decíamos, lo que vamos a nosotros a estudiar es este pasaje y en ello vamos nosotros a hablar del tema de la salvación. Yo no les voy a hablar, obviamente, en el libro parte por parte, ¿no? Eso es algo que ustedes lo pueden leer. ¿Sí? Por eso es que les pedí, siempre se pide que lean el capítulo con el propósito de que estén mejor preparados. Y si en caso, repito, ustedes tienen alguna pregunta, lo hacen con confianza. Vamos hablando ya de Lucas, capítulo número 16, ¿sí? Capítulo 16, los versículos a partir del versículo 19. Lo primero que vamos nosotros a ver o a hablar es la realidad sobre la humanidad. Todos nosotros los seres humanos, y lo vamos a ver a través casualmente de estos versículos del 19 hasta el 22. ¿Sí? Nos dice lo siguiente, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las cajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llamas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Dentro de estas realidades, hablemos de la realidad respecto a la vida. Dentro de aquello que ya ustedes están terminando de estudiar, o bueno, en eso están, ¿no? Y están terminando de estudiar, todos hemos podido nosotros notar, no solamente a través de este último estudio, sino de hace mucho tiempo también, el hecho de que todo ser humano es pecado. ¿Sí? Aquí hablamos de dos hombres. Y claro, por lo que hemos leído, todo el pasaje da la impresión de que, oye, uno siempre parece haber sido creyente y el otro no. No, no, ambos en este caso, eh, si es que fueron en verdad seres humanos en algún momento, porque repito, también se piensa que quizás sea una parábola, eh, fueron pecadores, ¿sí? Y la Biblia nos habla de eso, ¿no? Dice, absolutamente no hay justo ni uno, ¿no? Todos somos pecadores, ¿no? También la Biblia nos dice que por cuanto hemos pecado, ¿no? Estamos lejos nosotros de la presencia de Dios, por cuanto somos pecadores. Así que eso es lo cierto respecto a ello. Pero también lo cierto con ello es que existen
diferencias. ¿Sí? Aquí estamos hablando de dos personas que económicamente hablando, socialmente hablando, eran muy distintas. Dios nunca nos ha dicho que mientras estemos en esta tierra vamos a ser iguales. ¿Sí? Hay un pasaje, justo lo leí hace unos días en Primera de Corintios, el capítulo 7, donde se habla respecto al matrimonio. Todo ese capítulo habla de ello. Pero una de las recomendaciones del apóstol, en razón a, obviamente, quizás las persecuciones que se venían, es que le decía a los solteros, oye, quédense sin casarse, ¿no? Y luego menciona algunas cosas que dice, si el Señor te llamó siendo esclavo, si puedes liberarte en buena obra. Pero también menciona, ¿no? Si el Señor te llamó siendo libre, quédate así, si te llamó siendo esto, quédate así. Entonces, hay siempre diferencias en la vida de los seres humanos, ¿sí? No se piense que todos tienen o tenemos que ser iguales. ¿Quién lo define eso? Muchas veces quisiéramos decir Dios, sin embargo, simplemente nosotros digamos, hagamos lo que nosotros podamos hacer con el propósito de que en todo lo que hagamos glorifiquemos a Dios y Dios que sea quien si nos tiene que llevar más hacia algo próspero. Amén. Pero no dejemos que las cosas a nosotros nos distraigan o en su defecto no dejemos que las cosas tampoco nos maltraten. ¿Sí? Aquí hay dos personas que en verdad estaban en extremos muy distintos. El rico, conforme se ha leído acá, mire cómo se le describe al rico. Vestía de púrpura, que obviamente ya no era algo que alcanzaba el vestirse de color púrpura o de color simplemente a cualquier bolsillo. Era para las personas muy, muy adineradas. Si se acuerdan de Lidia, me parece que fue la vendedora de púrpura, ¿no? Era una persona muy adinerada, me parece que fue en Filipos. Si no estoy en lo correcto, me disculpan, pero o sea, mostraba una posición muy alta la de este hombre. No, no era rey, pero sí muy adinerado y por tal muy influyente. Y no solamente habla de ello, sino que también habla de lino fino, ¿no? O sea, que aparte de lo que él se vestía o encima, ¿no? Por abajo tenía una vestimenta que también era muy especial. No cualquiera podía utilizar eso, ¿sí? Y no solo eso, sino que cada día hacía banquete con esplendidez. Este hombre no solo tenía, sino que también lo mostraba. ¿Sí? O sea, siempre o continuamente estaba acogiendo, estaba dando fiestas con el propósito de él divertirse, pero a la vez también él demostrar cuánta capacidad económica existía en él. Pero por otro lado tenemos a un hombre, mire usted qué distinto, ¿sí? Y el otro es el mendigo. Repito, si usted tiene alguna pregunta, hágala, ¿sí? No sea muy largo haciendo preguntas nada más, porque recuerde, usted no lo han contratado para dar este estudio, sino simplemente trate de colaborar con todos. Entonces dice en el versículo número 20, había también un mendigo llamado Lázaro. Este hombre estaba echado a la puerta de aquel. O sea, su condición era tan mala, no solo en el aspecto económico, sin duda también en el aspecto físico, que parece que en alguna forma lo movieron, lo movían y lo dejaron ahí y junto a la puerta de la casa del rico. Y este hombre estaba tratando pues de llevarse algo al estómago, ¿no? Pero también se nos dice en el versículo 20 al final, lleno de llagas, úlceras,
heridas. O sea, su cuerpo no se dice que haya estado con lepra, porque de lo contrario lo hubiesen no apartado de no solo la casa, sino del pueblo mismo, pero sí una persona con muchísima pobredumbre, no solo en el aspecto económico, sino también hasta en el aspecto físico. Así que este hombre, sí, sentado ahí, echado, no lo sé, pero alguien una vez le escuché decir que debe haber sido horrible para el rico estar dentro en su fiesta con las puertas abiertas, pues para que los invitados puedan entrar, y viendo a este personaje, ¿no? Que le malograba, no le incomodaba quizás, porque es que no lo votaban, no lo sé, quizás el hecho de que también lo hubiesen podido ver como una persona mala, no lo sé, pero eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Y menciona en el versículo 21 que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rey. O sea, entraba, no creo. O sea, no creo que entraba, sino lo que votaban es lo que en todo caso, él trataba de comer. Y dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. Claro, la idea es que en nuestro tiempo, mientras menos se ven perros, hablando de perros, gatos también, en las calles, mejor, ¿no? Por eso es que los perros se han convertido también en mascotas muy especiales, y hay hasta albergues, ¿no? Para que estos animales no estén en las calles. En tiempo bíblico era común. Usted se va a lugares, pueblos en la sierra, ¿no? Hay bastantes perros, no solo en la sierra, sino acá también en los barrios, ¿no? Y caminando por ahí sueltos y buscando un poquito de carne eh, muerta, o también a veces carne que le pertenece a personas que están caminando por ahí. Entonces, sí, simplemente, ¿no? Eh, pero era lo que había. Y ellos, obviamente, los perros buscando qué comer, ¿sí? De qué participar. Y mire usted, tan mal estaba el cuerpo de este hombre, ¿sí? O sea, para que usted se dé cuenta de cuán triste, sí, el caminar de este hombre. Y da la impresión de que era triste, no porque él quiso, porque a veces es cierto, nosotros decimos, no, pero esta persona no vale la pena ayudar porque él mismo se ha metido en esa situación o condición y no quiere salir de él, ¿no? Pero en este caso parece que no necesariamente era así. Cada situación obviamente es distinta. Así que existen estas realidades en la vida. No se piense, sin embargo, que el que tiene es mejor que el que no tiene. No se piense que el más educado es mejor que el menos educado. No se piense que el, qué sé yo, ¿no? Aquí con tantos problemas de racismo también, ¿no? No se piense que el blanco tiene que ser mejor que el negro, el criollo, ¿no? Que el de otra región. No, no se piense eso. Recuerde que Dios nos ama a todos, y no por nuestra condición personal, sino simplemente porque Él nos hizo. Y nos ama tanto por igual, al punto que el precio que pagó por nuestro rescate es el mismo por todos. Entiéndase que el precio que se pagó por el rescate de estos dos hombres fue el mismo, ¿sí? Al margen de si se aceptó o no se aceptó. Así que tengamos nosotros mucho cuidado en cómo percibimos la vida. La vida no es el todo, ¿sí? El todo debería ser Jesús para nosotros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque quisiera también que hablemos algo respecto a la muerte. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? En cuanto a la vida, ¿alguna vez
Alguna vez escuché y sé que lo he compartido con ustedes, no sé si lo voy a decir en forma correcta, pero decía, el hombre es un ser muy complicado. Primero dice, no pide vivir, no sabe cómo vivir y no quiere morir. Es cierto, ¿no? O sea, nosotros no hemos pedido vivir, ¿no? Pero ya estamos acá y no sabemos qué hacemos. Pensamos, actuamos, ¿no? Pero no sabemos. Pero tampoco queremos partir, ¿no? Pero tampoco queremos morir, ¿no? Yo no estoy diciendo querer morir en el sentido de invitar a la muerte, sino en el sentido de vivir lo que tenía que vivir. Ahora, qué bendición el poder ir con el Señor. No, creyentes quizás somos los que más tememos el morir. Y tratamos, por ejemplo, de decirle al Señor, Señor, déjame acá para poder servirte más y más. Muchas hermanos, estamos sirviendo a nosotros mismos, ¿no? Y luego menciona aquí, en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Ambos murieron. Entienda usted, ¿sí? Así como hemos hablado de esta realidad respecto a la vida, también vamos a tener que hablar, ¿no?, esta realidad de la muerte en la humanidad. En Hebreos, capítulo 9, versículo 27, ¿sí?, se nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Todos vamos a morir. Y por más que se piense que nosotros ahora tenemos control de la vida hasta para la muerte, estamos equivocados. ¿Sí? Hasta donde yo entiendo, un ratito, perdón, Jani, ¿podrías apagar esa? Donde yo entiendo, y lo digo con un poquito de sarcasmo, sigue habiendo pérdidas de vidas en niños, ¿no?, infantes, jóvenes, también, también adultos y hasta ancianos. ¿Sí? Ya sigue existiendo y va a seguir existiendo. ¿Por qué razón? Porque nos descuidamos en la forma como vivimos, ciertamente que puede influenciar en algo, pero es definitivo. O sea, todos vamos a morir. El rico quizás pensaría, ¿no? Oye, yo lo tengo todo, yo pues tengo control sobre todo. Y de pronto fallece. Quizás el rico hasta habrá pensado, oye, si hay alguien que merece morir, sería el mendigo. Interesante porque quizás, no lo sé, repito, no sé si es parábola o si es algo que ocurrió, quizás hasta uno podría pensar, parece que fallecieron el mismo día, ¿no? Pero todos vamos a fallecer. Pero no solo ellos, sino que da la impresión aquí también el hecho de que, mire usted, cuando se dice en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, en su muerte, el mendigo no estuvo tan mal. Si hay personas que lo acompañaron o seres que lo acompañaron, fueron seres celestiales, mensajeros de Dios, o sea, seres enviados por Dios para recoger a este hombre. ¿Sí? Posiblemente, y entienda usted, posiblemente este hombre ni siquiera fue enterrado. ¿Sí? Posiblemente. Es más, si por un ratito nos vamos a Mateo, por favor, Mateo, en el capítulo número 5. Sí, Mateo capítulo número 5. Por favor, si vamos allí, Mateo 5, a partir del versículo 27, dice,
oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La palabra infierno acá viene de Gehenna. El Gehenna era un basural al sur de la ciudad de Jerusalén, en el valle de Pinón. También ya estoy dudando esto. Pero sí, era un valle, un basural, donde siempre existía fuego, quemando o consumiendo algo, siempre. A las personas fallecidas, dentro de ellos quizás el mismo Lázaro, el mendigo, que no tenían quien los proteja, quien cuide, quien vele por ellos, los arrojaban a ese lugar. Lo mismo también a perros fallecidos, animales también, ¿no? Muertos, los arrojaban. Quizás los arrojaron, el cuerpo del hombre quizás fue arrojado allí. Pero mire usted, su espíritu fue llevado. Repito, Dios envió sus mensajeros para recogerlo a este hombre. Y vamos a ver por qué más adelante. ¿Sí? Mientras que se habla, regresamos a, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, ¿sí? Mientras vamos regresando a Lucas capítulo 16, pero de el rico, mire usted, el rico dice al final del versículo 22 en el capítulo 16, Lucas, y murió también el rico y fue sepultado. No. Si nosotros hablásemos y les voy a invitar a que ustedes traten de imaginarse, hemos hablado del posible entierro, si es que se puede llamar entierro, de el mendigo. ¿Cómo cree usted que quizás haya sido el entierro del rico? ¿Alguno de ustedes que quisiera atreverse a decir algo? Primero, hablemos de cuántos días lo habrán velado. Seguro que muchos, pastor, y con mucho lujo también, ¿no? Mucho lujo. Ok. ¿Alguien más? ¿Mucha comida? Mucho Mucha cafecito comida. y pan con mantequilla. Mucha comida. A mucha gente también. Una celebración. ¿La celebración? Ok. Sí, ¿Cómo una celebración? Ok. Ok. um, qué sé yo, como una fiesta habrán hecho, pues algo elegante. Algo elegante, ¿no? ¿Cierto? Con mucha pompa, como se mencionó. ¿Creen ustedes que camino al entierro con banda? Posiblemente Puede ser, también. porque O sea, a ahora nuestra, a hablan nuestra de manera a nuestra manera de ver las cosas, me refiero, ¿no? Limosina, a nuestra manera, nuevamente, de hecho, ¿no? Cementerio público, privado, ¿no? No, o sea, privado, con, algo así. con mucha pomposidad, o sea, eso es a lo que voy, pero no hubo ángeles, ¿verdad? O sea, no hubo ángeles. Simplemente, o sea, de quien más se habla en su muerte, ¿no? Es del mendigo, porque vinieron ángeles a recoger para llevarlos al seno de Abraham. Y usted entienda, ¿no? ¿Quién es Abraham? Amigo de Dios, ¿no? Entonces, eh, la muerte es una realidad, querramos aceptarlo o no. Así que ya con eso en mente, si es que no hay alguna pregunta, y ojalá que hayan preguntas, ¿sí? Si usted tiene alguna respecto a esta primera parte,
trate usted de hacerlo, porque en base a esto es que usted va a tener que estudiar el libro y va a tener que enseñar también del libro. Pero la idea es todo eso. Y sí, todo lo que nosotros vamos a estar hablando es básicamente lo que está en el libro, pero no le estoy dando por cucharaditas, como se diría, sino para que usted tenga una idea general de qué es lo que estamos viendo. ¿Alguna pregunta, si lo hubiera? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Vamos entonces hablando de la eternidad en la humanidad, ¿sí? Recuerde que nosotros los seres humanos, y esta gráfica que voy a expresar, no la va a ver usted, somos tripartitos, ¿no? Que tenemos nosotros mente o alma, espíritu y a la vez cuerpo. El espíritu es el soplo de vida. Por lo tanto, en nosotros el espíritu es eterno, ¿sí? Y como tal, nosotros también necesitamos, se me ha salido acá algo que dice playing music. ¿Quién está tocando música? En fin, decía así que en ese aspecto la vida del hombre no muere, perdón, no se acaba cuando fallece. O sea, la existencia en todo caso del hombre no se acaba cuando fallece. Mire lo que nos dice acá en el Evangelio según Lucas respecto a la existencia después de la muerte. Versículo 23. Y en el Hades. ¿Cuál es el Hades? Y vamos a hablar un poquito más adelante también de esto, pero básicamente el Hades es el lugar de los muertos. ¿Sí? Y sobre todo podemos nosotros hablar del Hades antes de Cristo y después de Cristo. En este caso sería el Hades antes de Cristo, o sea, antes de el sacrificio, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Sí? Así que siempre se considera como el lugar o la habitación de los muertos. ¿Sí? Aquí es a lo que se refiere. Pero, mire usted, se nos dice, decía lo siguiente, versículo 23, en el Hades alzó sus ojos, esto es el rico, ¿no? Porque de él estuvimos hablando último en el versículo 22. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, ¿sí? Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y no solo ello, sino que también dice en el versículo 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Nuevamente, ambos fallecieron. Ambos fallecieron, ¿sí? Están muertos. Eso es lo que generalmente significa fallecer, ¿verdad? Están muertos, ¿sí? Ahora, hábleme usted y por favor no actúen como si estuviesen muertos. Hábleme usted, ¿sí? Dígame qué capacidades nota, capacidades, qué sé yo, cognitivas, qué otras capacidades hay, sensitivas, en fin, no sé. ¿Qué capacidades nota usted, por lo menos, en el rico, aún estando en su muerte? Memoria, pastor, ¿Perdón? o recuerdo de memoria o recuerdo de Lázaro, ¿no? ¿Ok? Recuerdo de Lázaro, ¿qué más? También Visión. podía hablar con el padre Abraham, porque Podía hablar, ¿ok?
¿Ok? ¿Ok? ¿Alguien más? Ah, pudo verlos también. ¿Pudo verlos? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Podía sentir también. Podía sentir. Ujú. ¿Ya? ¿Alguien más o algo más? Tiene sed, ¿Perdón? tiene sed. ¿Tiene sed? ¿Qué? Se da cuenta que había muchas capacidades, ¿no? Podía, podía reconocer, podía sentir, podía también hablar, ¿no? Ahora, ¿significa con esto que todos los muertos son así? No lo sé. No, pero sí todos los muertos todavía existen. O sea, todavía hay vida después de... Todavía es la existencia no termina. A eso se lo digo. Si me estoy dejando con esto. La existencia no termina. Continúa. Porque el clamor humano es, vive nomás, después de esta ya no hay otra. ¿No? Ese es el clamor muy nuestro. ¿Lo ha escuchado usted por personas lejanas a usted? ¿Lo ha escuchado esto por personas cercanas a usted? Es más, quizás usted y yo también hemos dicho eso en algún momento, ¿no? Pero no, no es así. No, no se acaba. ¿Sí? Eh, entonces significa con esto que las almas están por ahí deambulando, ¿no? No, no, no. Vamos a llegar a ello en un No, ratito. porque no podía salir de donde estaba. Quería que manden a otra persona acá. Pero todavía no me malogre sin estudio, hermano, porque todavía no llegamos a eso. Ah, alguien más, algo más. Y obviamente algo que también acá se menciona en el versículo 23 es que el rico, ¿no? Recuerda el versículo 23, se expresa se refiere al rico, que estaba en tormentos. O sea, no estamos hablando de simplemente por ahí una velita, qué sé yo, ¿no? O alguien chicoteándolo. Estamos hablando de desesperante. Estamos hablando de algo que ya no se puede soportar. ¿Sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan, y quizás también he dicho, no, soy bueno repitiendo cosas, eh, que hace, en realidad ya décadas, quizás ustedes no nacían aún, existía una bebida, a ver, así como Coca-Cola, creo que sacó Sprite, Pepsi sacó, me parece que fue Pepsi, sacó Tim, T-E-E-M, Tim, o sí, ¿no? Me parece que era así. O quizás era con A, no estoy muy seguro. No, me parece que era T-E-E-M. Pero bueno, y había un comercial de Tim, así le llamábamos nosotros, Tim, donde se veía a una persona que se acercaba a la playa, ¿no? Y en pleno calor. Y de pronto la arena comenzaba a quemar, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Él estaba sin calzado. Y esta persona joven comienza a saltar, pues, ay, 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 quema, 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 quema. Cada vez que leo esta parte del rico y Lázaro, ¿no? En mi mente está, quema, quema, quema. Claro, este joven sí estaba sufriendo, este joven del comercial en el comercial, pero estaba actuando, ¿no? Y claro, le dan su gaseosa de Tim, refrescante, y se acabó, ya no quemaba. Pero a este hombre nada lo podía saciar. Esto es Lázaro. Pero aún así, repito, seguía con mucha capacidad que solamente la vida puede tener, ¿no?
Y por la vida no me refiero a la vida en este lado de la eternidad nuestro, sino aún después de la eternidad. ¿Sí? Así que en sí todo esto se puede ver en ellos. Y ¿se acuerda usted que hace rato dije qué cólera debe haberle dado a el rico ver a Lázaro, ¿no? Desde dentro de la fiesta de sus banquetes, verlo en la puerta, que le malograba el espectáculo, ¿no? Le malograba, ¿no? El show. Y acá debe haber sido peor, ¿no cree usted? Porque ciertamente, sí. O sea, lo ve que no está sufriendo. Y no solo ello, sino que lo ve en el seno de Abraham. ¡Wow! ¡Qué cólera debe haber sentido este personaje! Preguntas, preguntas. En el versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hablemos ahora de la residencia en la muerte. Y bueno, solo hay dos residencias. Cierto, esto no es el cielo como tal o el infierno como tal. Recuerden, Jesús todavía no había venido y los que serán arrojados al infierno serán arrojados al infierno en el juicio del gran trono blanco, que sería pues ya justo cuando va a haber cielos nuevos y tierra nueva. No sé si se acuerda, tuvimos un estudio de eso antes de viajar. Eh, y tampoco es el cielo mismo, ¿no? Es como, no sé, voy a decirlo, pero sin que por favor usted trate de filosofiar al respecto, sino simplemente una manera de decirlo. Es como si fuese una sala de espera a lo que le corresponde. O sea, si es el lugar de tormento, es sala de espera para el infierno. O sea, no hay más. Simplemente están esperando que se abran las puertas del infierno para que caigan allí. No más. Si estamos hablando del lugar de consuelo, es para el cielo. ¿No? Viene Jesús y también nos lleva y todo eso. En fin. Pero lo que sí es cierto es que las decisiones para, ¿no?, la eternidad se toman en la tierra. Y menciona acá, vuelvo a repetir, Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Cierto, no estamos hablando aquí del aspecto físico o social. O mira, tú fuiste rico en la tierra, ya fuiste, no vas a poder tú entrar al cielo. O tú fuiste pobre, muy pobre en la tierra, segurito que tienes el cielo. No sabemos que no es por obras, ¿verdad? Tampoco por condición en este aspecto social. Sabemos que la salvación es por fe. ¿Sí? Sin embargo, aquí este hombre, el rico, está representando. Recuerde que esto se da en medio, no en medio, sino al final de parábolas que hablan respecto a la autojustificación. ¿Sí? Y el rico, que era muy, muy adinerado, poderoso, él no dependía de las misericordias de nadie, no humanamente hablando. Él simplemente dependía de lo que él podía hacer con su vida. ¿Sí?
Y eso es lo que pasa con muchas personas o con las personas que no quieren reconocer a Jesús como su Salvador. El problema es que se consideran muy ricos, sí, humanamente hablando, al punto que no tienen necesidad de depender de otros, en este caso de Jesús, para su salvación. Mientras que el rico representa a aquella persona que no podía ni con su propio cuerpo. ¿Quién? Él tenía que, ¿El rico? perdón, Lázaro, el mendigo, ¿cierto? No podía ni con él mismo. Él dependía de las misericordias, aún a través de las migajas que otros podrían brindar. Algo interesante, y voy a pedir a uno de ustedes que en forma voluntaria, alguien que quiera dar lectura a un breve pasaje, levante la mano en voz alta, alguno de ustedes. Yo, pastor. Por favor, hermana. En Mateo capítulo 5, si pudieses ir, en Mateo, en el capítulo 5, hace rato estuvimos ahí, quizás pude haberles dicho que se queden ahí. En el versículo número, tengo aquí 3, me parece que quizás estoy equivocado. Ah, no, no está bien. En Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 3, es la primera bienaventuranza de las que Jesús da en este Sermón del Monte. Por favor, hermana. Ya, pastor. Capítulo 5, versículo 3. Ya. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias. La palabra pobres acá, ¿sí? La palabra pobres en este versículo es la misma palabra que fue traducida como mendigo en Lucas. ¿Sí? O sea, para en verdad nosotros llegar a alcanzar la misericordia de Dios o recibir la misericordia de Dios, pues, hermanos, debemos nosotros vaciarnos de nosotros mismos. O sea, no hay nada bueno, no hay algo en mí que pueda ayudarme a siquiera a pensar que yo sí podría o merezco la eternidad o el cielo. No lo hay. Necesito de la misericordia de Dios. Y esto es muy importante en lo que se refiere a evangelismo. Después vamos a hablar de ello en un ratito. ¿Sí? Y regresando a Lucas, ¿sí? Regresando a Lucas, dice también en el versículo 26, que lo hemos leído antes, además de todo esto, una gran cima, ¿sí? Recuerde, es cima con S. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a cima con C. Eso sí, cima con S sí es una palabra. Mientras que cima con C significa, ¿no?, la parte alta de una colina, de un cerro. Cima con S significa la parte más baja, la entitura. ¿Sí? Así que lo que está diciendo es, además de todo esto, versículo 26, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, está hablando Abraham, ¿sí? Refiriéndose al rico, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea, los cambios residenciales, si me permite seguir utilizando esta palabra, ¿no? Porque estamos hablando de la residencia en la muerte. O sea, los cambios de residencia, ¿sí?, en la muerte son imposibles. Si me estoy dejando entender. Repito, los cambios de residencia en la muerte son imposibles. Si es que uno al morir llega al lugar de tormento, allí se va a quedar hasta que, habíamos hablado, se abran las puertas del infierno. Los que llegan al lugar de consolación, como el mendigo, siempre van a estar allí hasta que se abran las puertas del cielo. No van a poder cambiarse. No que, oye, pues qué sé yo, yo tengo mis familia en la tierra, ¿verdad? Que son buenas personas, van a pedir por mí. No, no se puede, es imposible, bíblicamente hablando. ¿Eh?
Ahora, ¿por qué la gente cree y usted sabe que la gente cree, ¿no? ¿Por qué la gente cree que sí pueden cambiar la realidad de los muertos? Porque ignoran las escrituras. ¿Eh? Y no necesariamente ignoran en el sentido de que no lo han escuchado, no han escuchado las escrituras, sino que no quieren creer, no quieren aceptar lo de las escrituras. ¿Sí? Así que esto es lo que tengo para con ustedes respecto a la eternidad en la humanidad. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar, hermano? Ah, la hermana Melinda está aquí y ella quiere hacer una pregunta, pero no sé si se les permitirá a ella hacer preguntas, porque me lo puede hacer a mí nomás, ¿verdad? En privado. Pero quizás pueda ayudar al conversatorio. Mientras usted va preparando su pregunta. Adelante, hermana. ¿Hay gente actualmente en el infierno? La pregunta de la hermana Melinda es si hay gente actualmente en el infierno. Alguno de ustedes que quisiera aventurarse a dar una respuesta. Hay gente actualmente en el infierno. Algunos de ustedes que Pastor nos quisieran. dijo que Están en estábamos el en lugar de sala de tormento. espera. A ver, Sí. Hermana Giovanna, adelante. Tú comenzaste. No, es que hace ratito usted dijo que están como que en una sala de espera. Ujú, ujú. Ya, hermana Mercedes, decías. Que están en el lugar de tormento, sí. Correcto, sí. A ver, al primero a quien se le arroje al infierno va a ser al anticristo, ¿no? Y al falso profeta. A Satanás se le va a atar, dice, ¿no? En el infierno por 1000 años. ¿Infierno? Perdón, ¿Se le va a dar en el infierno? a atar, En el infierno. ya. Bueno, no, no, en las profundidades. Pero primero que se les envíe ahí va a ser al anticristo y el falso profeta. Mientras tanto, Satanás va a estar encadenado, eso es encadenado en el abismo, dice exactamente que será eso. Sí. Después de los 1000 años, a Satanás se le suelta y él, cierto, va a tratar de nuevamente sublevarse contra Dios y no va a poder. Y ahí sí recién ya se le va a arrojar al infierno también a los que no son creyentes, ¿no? Y ahí sí va a ser por la eternidad. Así que la respuesta sería no. Hasta donde entendemos, hoy no hay alguien, lo que sería, llamémosle pues el núcleo, ¿no? Del cráter del infierno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Eso de que, a ver, bueno, primero, sigan con las preguntas. ¿Hay preguntas? De lo contrario, yo les hago la pregunta. Pastor, Sí, hermano. una pregunta que viene a mi mente ahorita. ¿No hay nadie en el infierno? La otra pregunta es, ¿hay alguien en el cielo? Ah, tampoco literalmente hablando, ¿no? No en el núcleo nuevamente, ¿no? No delante de la presencia de Dios. Están sí con Jesús, porque Jesús le dijo al hombre, al delincuente, ¿no? En la cruz le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eh, pero no que esté en el núcleo en sí, lo que sería, y voy a seguir llamándole, ¿no? El cráter de lo que es el cielo, ¿no? Eso también va a ser después. Cuando después de los 1000 años del reinado de Jesús, acá también ya se pase a ese reino, al, O al sea cielo. que hay, hay un grupo que está en el lugar de tormento y otro que es otro grupo que está en el paraíso. Ahora, sí, en el paraíso. Y eso les dije hace un rato que les explicaría. Y no me hagan olvidar que tengo una pregunta para ustedes, aunque yo me olvidé que la pregunta, pero igual no me hagan olvidar. Que antes de Jesús
y hablando de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, ambos grupos de creyentes y no creyentes estaban en el Hades, separados por una gran. Cuando Jesús fallece, sí, y resucita, él se va a las partes más bajas de la tierra y saca consigo a los creyentes. Él les dice, yo soy el que ustedes han estado esperando. ¿Sí? Y se los lleva. Eh, con el paraíso se supone, ¿no? O los lleva al paraíso. No lo sé, qué complicado, son muchas cosas. Pero sabemos que en el cielo mismo, lo que se podría llamar el cielo mismo, no, todavía no hay entrada, sino hasta después del milenio. Ujú. ¿Alguien más? Pastor, o Ok, sea que cuando Jesús muere, él baja al Hades, pero a la parte del paraíso, porque correcto, supone que correcto. el Hades tiene dos partes, ¿no? La parte del Eh, paraíso. Y de ahí los cl- lleva a donde. o sea, los lleva a, no lo sé. Si los lleva al paraíso, no lo sé. No, sacó a los muertos de la parte de consolación en el Hades y se los llevó al paraíso. Eso es lo que se... ¿Dónde? No se sabe. No, sé, en algún lugar del cielo, supongo, sigue siendo como, pero sigue siendo como si fuese la Ah, antesala, ¿no? entonces estaba en el lugar de consolación y los lleva al paraíso. Eso es Com- lo que se puede pensar. Se puede pensar también que el paraíso estaba ahí, aunque un poco complicado. Más lo segundo, ¿no? De que, más, en todo caso, lo primero, de que sí, se los saca a ellos y los lleva al paraíso. Sí. ¿Dónde? En algún lugar del cielo. Pero sigue siendo como una sala de espera. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No les dije, me hacen acordar de que les tengo que hacer una pregunta, pero ya me olvidé de cuál era la pregunta. Pero más o menos va por el lado de las almas penan. Pregunta, las almas penan. No me diga, no me responde en base a lo que piensan otros, sino en base a lo que estamos estudiando. No, pastor, porque no pueden salir de donde están. Por lo tanto, viene otra pregunta. ¿Y qué de aquellos predicadores que ya se escuchan menos? Que, ay, se me va acabando la batería, de rapidito. Aquí atrás, por favor. Me voy a tener que moverme. La otra pregunta sería, ¿qué de aquellos predicadores que, allá, qué de aquellos predicadores que dicen que cuando murieron se fueron al cielo? No, perdón, al infierno, y que cuando estando en el cielo, Dios les dijo, yo los voy a enviar a ustedes a la tierra para que prediquen a otros. ¿Creen ustedes que sí se puede? No creo. ¿Perdón? Son charlatanes. No, yo no creo. Pienso que son charlatanes o que han soñado de repente mucho. Permítame cambiarme aquí de lugar, sí, se me está acabando la batería. Por favor, gracias. Sí, gracias. Ciertamente, no. Suena bien, ¿no? Y lo hacen sonar también como creíble, pero tenga cuidado usted con todas esas cosas, ¿ok? Tenga muchísimo cuidado. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, y eso que dicen algunos que las almas, como dice usted, las almas en pena se les aparecen Ajá. y la Ajá. persona, el alma no puede salir de donde están. Entonces,
¿quiénes ocuparían estos lugares o engañarían a la gente? A ver, nosotros no podemos decirle a la gente que vio, que no vio, o si vio o no vio algo. Y ellos dicen que vieron algo, es porque vieron algo. Yo, por ejemplo, recuerdo a mi abuela, eh, me habló de que ella veía el alma de su novio, perdón, de su esposo. No lo veía claro, sino como que de espaldas, pero era fiel con textura e imagen de su esposo, ¿no? Después de muerto. Y claro, yo no voy a estar diciendo, no, usted no vio nada, ¿no? Simplemente se lo imagino. No lo sé. Pero lo que sí sé es que la Biblia no enseña que las almas salen a estar penando. No, no, no. ¿Qué vieron? No sé. Si Satanás tuvo algo que ver con eso, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la Biblia dice, no se puede. Si me dejo entender con ello, hermana Joana. Sí, pero No, algo más hoy. De lo contrario, vamos a esto último, que es muy importante. Muy, pero muy importante. Demasiado importante. ¿Por qué razón? Bueno, mire usted que en el versículo 27 del capítulo 16, ¿sí? Versículo 27, entonces le dijo, ¿no? Está hablando el rico acá, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, el hombre se da cuenta, oye, no se puede hacer nada por mí, ¿no? Esto es el rico, no se puede ya, pues, no puedo salir, ya es imposible, ¿sí? Pero ya comienza a pensar en los que están detrás o sea, los que quedaron en todo caso, ¿no? Detrás de estos sus hermanos. Y habla de 5, ¿verdad? Sí, tienen 5 hermanos. Ahí sí, aquí sí habla de que les testifique, ¿sí? Que les hable respecto a lo que es la salvación, ¿sí? Estamos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Estamos en el hecho de que lo que se necesita es lo mismo que se va a necesitar en el Nuevo Testamento. Convicción, o sea, convencimiento, arrepentimiento y fe. ¿Sí? Es lo mismo que se necesita, al punto que aquí Abraham, mire la respuesta usted de Abraham en el versículo 29, le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oigan, ¿verdad? Ellos tenían todo lo que Dios les había provisto para que puedan ser salvos. Lo mismo hoy. Dios utilizó en el Antiguo Testamento a Israel, pero siempre de la mano de su palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Eh? En el Nuevo Testamento, ¿qué hace? Siempre, sí, tiene que ver con la salvación, con el convencimiento, el arrepentimiento y la fe. Teniendo como instrumento a la iglesia del Señor, su palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Es suficiente eso? Fue suficiente para Abraham. Abraham le dijo, tiene, sí, a Moisés y a los profetas, a ellos oícanlos. Él, esto es en el versículo 30, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Eh? Hermano Joel, adelante. Pastor, una pregunta. Estaba recordando un poco, o tratando de recordar un poco mejor sobre, y también con lo que acaba de decir, de lo que dijo Abraham. Ujú, Recuerdo que Pablo en algún momento, creo que en Corintios, dice, conozco a alguien que fue arrebatado hasta el tercer cielo ujú, ujú. y algo así, y se cree que fue el mismo, ¿no? Correcto. Eh,
no, no sé, no dice claramente si fue él o no, pero se cree que fue el mismo. Ujú. En este caso, ¿estaríamos hablando de alguien que fue al cielo y regresó? ¿O se refiere más a un tema de algún tipo de visión o algo así? Sí, tiene que ver con visión. Sí, tiene que ver con visión, pero una visión muy reveladora, ¿no? O sea, Ujú, cierto. sí, sí, de mucha experiencia, ¿no? Que también recuerden, por ejemplo, las visiones que Daniel tuvo en el libro de Daniel, eran visiones que lo dejaban destrozado, ¿no? O sea, eran tan vívidas que él lo tomaba como que yo estuve ahí, ¿no? Pero sí, más como que simplemente para tener una mirada de algo más. Y pastor, supongo lo mismo con Juan, que también habla del cielo en Apocalipsis Ujú. y demás, ¿no? Otros que hablan de visiones también. Sí, de hecho que Pablo no habla de haber estado muerto, ¿no? Por ejemplo, cuando sube, pero sí, más son visiones, ¿no? Pero sí, sí, o sea, visiones una vez tan vívidas como que da la impresión que los hacía estar ahí, ¿no? Pero en fin, Pastor, y una última. sí. ¿Y qué por ejemplo, Lázaro, ¿no? Que muere y es resucitado, y también creo que la suegra de no sé quién, eh, y también la viuda de Sarepta, ¿no? Y la hija bueno, tanta gente que fue resucitada después de muerto, ¿no? O sea, mi pregunta es, ¿dónde estuvieron mientras estaban muertos? ¿Se diría que todavía en su Ah, cuerpo? a ver, han existido y sobre todo, repito, ¿no? Todo esto, bueno, aún también podemos hablar del joven que cayó del segundo piso mientras Pablo estuvo disertando, ¿no? Con estos hermanos, porque él cayó y murió. Y si murió, tuvo que haber ido a algún lugar. ¿Sí? Eh, Calcularíamos que tuvo que haber ido al paraíso, ¿no? Pero han habido situaciones en las cuales sí se han dado ello eh, con la única intención de que la gente llegue a entender de que eso es correcto, eso es cierto, ¿eh? Pero ahora tenemos la palabra y esa es la que nos debe mover por fe, ¿no? Pastor, cuando Jesús resucitó a Lázaro, dijo que estaba durmiendo. Hay un, hay una enfermedad, o no sé cómo se llama, pero que es ¿cómo le explico? Catalexia, que la Ya, persona se muere por unas horas, pero en realidad no está muerta, sino está yo, durmiendo y sus yo signos pensaba que, vitales se paran y luego yo, regresa. yo pensaba que ibas a decir no estaba muerto, estuvo de parranda, ¿no? Creo que hay una canción ahí, algo así. Ah, no, en el caso de Lázaro, tuvo que haber estado muerto. De lo contrario, Jesús falló, se equivocó. Y no hay problema respecto a eso. También se dice del mismo Jesús, ¿verdad? Que también, porque recuerden, Lázaro estuvo 3 días ah, y se piensa también 3 noches sepultado, porque ya cuando Jesús va a ver a las hermanas, la hermana, y dice, oye, va a resucitar, no, que remueva la piedra, y ellos le dicen, pues no, ya está, este es el cuarto día, creo que dice, ya apesta, ¿no? Y es que había una creencia en tierra de Israel, una tradición de que si una persona recién está bien muerta al tercer día. Por eso es que Jesús también estuvo sepultado tres días y 3 noches, para que nadie dude de que oye, este hombre sí fue resucitado. Así que sí, no, ellos fallecieron, pero repito, existían razones muy particulares como para que esto ocurra. Recuerden que con Jesús hubo milagros, con los apóstoles también hubo milagros y aún antes también de ellos. Eh,
Así que era con la intención de que se demuestre que sí, que Jesús era aquel que dijo, él era, ¿no? Cristo, el Hijo de Dios. Repito, ahora tenemos la palabra de Dios que nos testifica a nosotros. ¿Algo más? Ok, entonces regresamos a la evangelización, a la humanidad. ¿Sí? Eh, y bueno, en el versículo 29, Adán le dijo a Moisés y a los profetas tienen órganos, ¿no? Versículo 30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y claro, qué mejor, ¿no? Que vaya un muerto, ¿no? Así, a ver, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para que todo ser humano sea salvo, en absoluto. Él hizo todo, ¿sí? No hay cosa que falte para que el hombre sea salvo, salvo el hecho de, bajo la redundancia, creer. No hay más, ¿sí? Eh, Muchas veces nosotros, los seres humanos, caemos, pero si se hace esto, ¿no? Y por eso es que existen tantas estrategias. ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos hacer para el Evangelio, hermano, es, hermanos, simplemente ser el testimonio que Dios quiere que nosotros seamos como iglesias y como individuos en las iglesias y que podamos hablarle a las personas con claridad, ¿sí? Entendiendo que el convencimiento lo da el Espíritu Santo y que esa persona tiene que comprender el arrepentimiento y también comprender la fe. Recuerden, ¿sí? La palabra utilizada, hermana Giovanna, ¿te acuerdas de memoria el versículo que leíste? Bienaventurado, ya te ayudé. Bienaventurados Los pobres, en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, para acercarse a Dios hay que ser así como decía el hombre, el mendigo, ¿no? O sea, espiritualmente hablando, seamos como mendigos, como diciendo, sí, Señor, yo necesito de ti para perdón de mis pecados y para salvación mía, porque sé que Jesús dio su vida por mí. Nosotros muchas veces la queremos hacer fácil. La queremos hacer, no con tal que digas que sí tienes fe en Jesús suficiente. No, no, no. O sea, mientras esa persona no se vea mendigando, sea, posiblemente esa persona no la está teniendo con las cosas con claridad, ¿sí? Y no solo mendigando, porque a veces decimos, dile a Dios que sí crees y Él te va a sacar de este problema y nosotros a sacar de este problema, y sino también del infierno. No, no, hágale entender, ¿no? Pues, todos nosotros somos pecadores y necesitamos pedirle perdón a Dios de nuestros pecados, aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Y solo el Espíritu Santo, ¿sí? Hermanos, yo sé que hay muchísimas personas con quizás, esperemos que sea con buena voluntad, pero que estamos nosotros empujando el carro en una dirección equivocada. La idea es que simplemente dejemos que el convencimiento lo haga el Señor. Nosotros tratamos básicamente hasta de mostrarle muertos, ¿sí? Para que crean, porque lo contrario no van a... O sea, si usted se va, hermano, o si usted tiene algún tipo de mm, capacitación respecto a programas de cómo ganar almas, posiblemente estemos ofendiendo al Señor. Que eso, o sea, lo que el hombre, lo que el mendigo le dice a Abraham es, oye, no, mátale a un muerto, ahí sí van a creer. Y Abraham le dice, no, o sea, Dios les ha brindado las herramientas suficientes para que crean. Si damos otras herramientas, ya no estamos confiando en las herramientas de Dios. Iglesias caemos en ello,
Claro que caemos en ello. Una ocasión me acuerdo que estuve conversando con mi hermano, nos estábamos preparando para un retiro de jóvenes y me dijo, no hay que enseñar a los hermanos, ¿no? Que maestros para capacitarlos, cosa que así, ¿no? Los jóvenes van a caer como papayitas, ¿no? Para creer en Dios. No queremos que caigan como papayas, ¿no? Lo que queremos es que sean convencidos por el Espíritu de Dios, se arrepientan de sus pecados y acepten a Jesús como su Salvador. Tenga usted mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado con iglesias de no menospreciar la obra de Dios bajo, ¿no?, la bandera de amamos a los demás, por eso es que lo hacemos. Y hacemos lo que podamos y hasta lo que querramos para ayudarlos. No hagamos lo que Dios quiere que hagamos. En eso tenemos la seguridad de que estamos haciendo lo correcto. ¿Eh? Entonces, Abraham le dice en el versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir. ¿Sí? O sea, esto de persuadir es lo que hace el Espíritu del Santo. ¿Eh? O sea, si no oyen lo que Dios quiere, o sea, no van a persuadir. Por más que nosotros digamos, oye, miles se han convertido al Señor, tantos se han convertido al Señor, o qué sé yo, esas iglesias nada ganan para Cristo, pero nosotros sí, porque tenemos las ganas, el entusiasmo, qué sé. Confiemos en Dios. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirá, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿No? A veces decimos, no, tenemos que hacernos amigos de los demás para que ellos lleguen a Cristo. Tenemos que hacer esto, ¿no? Tenemos que hacer esto y esto y esto. Ciertamente, cada vez más debemos ser lo que Dios quiere que seamos, pero no pensemos que en eso, ¿sí?, va a estar el que el mundo pueda conocer a Cristo y sean aceptados por Dios con él. Nosotros generalmente nos contentamos con escuchar que alguien diga, no, sí, ya, yo sí creo, soy creyente, no soy creyente, ¿no? Y ya, eso es suficiente, porque no conocemos más allá de Dios. No nos permite a nosotros conocer más allá de Pero me pregunto si en ese día que nos tengamos que presentar al Señor, todas aquellas personas que nosotros pensamos van a estar ahí, estarán. O quizás no, porque lo hicimos a nuestra manera. Pregunta antes de la conclusión. Pregunta. No existe, hermanos, otro medio, ¿sí?, que el de Jesús. O sea, no existe otra estrategia, ¿sí? A veces noto que hermanos son muy hábiles ¿no?, en poder llegar a las personas y tratan y se convierten en líderes de cómo ganar a los creyentes, ¿no? Y no, quizás eso no lo hizo porque en alguna forma el Señor les permitió a esas personas ser utilizadas en ella, pero no significa que Dios va a ser bien. Seamos simplemente lo que el Señor quiere que seamos. Juan 5:24, uno de ustedes con la lectura. Juan 5:24. ¿Alguien? Yo, pastor. Por favor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ok. La salvación es por la eternidad. Sí, como menciona este versículo, aquel que en verdad oye y cree, ¿sí?, tiene vida eterna. Y una vez más, no se coja solo de un versículo y dice, no, es hay que creer nada más.
Y acá no habla de arrepentimiento. Pero el todo, sí, ¿no? Es el todo de la Biblia, el todo del mensaje divino sí habla de arrepentimiento, ¿no? Por ejemplo, puede usted considerar segunda de Pedro 3:9, ¿no? Que habla del arrepentimiento. Ah, así que es lo que es, ¿no? Seamos fieles al Señor, sí, y no a nosotros mismos o no a otros, sino seamos fieles al Señor. Pero es eterno, ¿sí? Dice, tiene vida eterna, no vendrá condenación. Ha pasado ya de la muerte espiritual a la vida eterna. Pues bien, convencimiento por el Espíritu Santo, arrepentimiento ante el Padre, fe en Jesucristo, el Hijo. ¿Hay algún programa mejor que esto? Asegurémonos de que Dios en su Trinidad esté involucrado en lo que hacemos. ¿Sí? Obedezcamos. La salvación no se consigue por otro medio, sino solo la obra de Jesús. Es todo de parte de mis hermanos. Si tiene alguna pregunta, lo podrán hacer. Pero eso es todo. Y a compartir con ustedes. Muchas gracias. Un gusto una vez más. Un gusto sobre todo poder estudiar del Señor, hasta con posibles errores, pero un gusto que el Señor nos permite estudiar más. Muchísimas gracias por la invitación y que ojalá pueda todo eso sea de bendición para el estudio de sus lecciones en la escuela dominical. De todas maneras, pastor, que sí que va a ser es de bendición. Muchas gracias por su apoyo, por su ayuda. Un gusto, hermana. Un gusto para todos. Gracias, pastor. No sé si algún hermano tiene alguna pregunta, aunque el pastor ya hizo en el momento de preguntas y entendería que no. Bueno, entonces vamos a tener una oración. Nuevamente agradecidos, pastor, por su disposición y por la enseñanza de hoy. Y no sé si hay alguna otra petición para poder tener presente en este momento de oración. ¿Alguien, hermanos? Yo me olvidaba de algo al momento de pedir. Ayer se incendió un poste frente a nuestro departamento, o nuestro edificio, y frente también al departamento de Les, y nos hemos quedado sin luz. Bueno, en la zona ya volvió, pero en nuestro edificio reventó algo, una llave trifásica, nos han dicho. Así que por eso estamos en casa de la hermana Juanita, al parecer ya lo están arreglando. Dios mediante mañana debe estar todo arreglado, esperemos. Y sus oraciones por ello también, porque el Señor a su voluntad en eso. Eh, bien. Sigamos orando también por las peticiones que se mencionaron en la primera parte y sobre todo también por la iglesia. Que el Señor nos permita seguir creciendo para gloria y honra suya. Nos dirigimos en oración entonces, hermanos, en reverencia, oramos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por estos momentos de capacitación que hemos podido tener, Señor, como iglesia. Te pedimos, Padre, que como maestro, Señor, siempre estemos dispuestos a aprender de ti, a servirte. También, Señor, a rendirnos, Padre, sobre todo, y a buscar capacitarnos, Señor, en tu palabra y en el conocimiento de la misma, Señor. Gracias por la disposición del pastor y te pedimos por su vida, Señor, por también su situación allá en Estados Unidos, Señor, que tú hagas tu voluntad siempre en todo ello. Pídete acá también por la iglesia, por cada uno de los maestros, que Señor siempre como iglesia podamos seguirte a ti, entendiendo que que de hecho tú eres la cabeza de la iglesia, Señor, y que siempre, Señor, podamos rendirnos a esa verdad.
Te pedimos también, Señor, por las clases que vamos a iniciar en unas semanas respecto a la salvación, Señor, y que se haga siempre tu voluntad en medio de ello, que podamos crecer y ojalá, Señor, incluso a partir de conocer al respecto, alguien pueda también, Señor, aceptarte como su Señor y Salvador. Te pedimos por las peticiones que se mencionaron también en la primera parte, Señor, por la salud del familiar del pastor, Señor, también por el hijo de la amiga de Tony, por los hermanos que también están con problemas de salud, como la hermana Mercedes, el hermano Emiliano que está mejorando, la hermana Filita incluso, y otros hermanos, Padre, aquellos que están de viaje también, como Merly, también, Señor, el hermano Juan, entre otros, y que, Señor, siempre convengamos en poner nuestra mirada en ti, Señor, en medio de cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos todos estos favores. Amén. Gracias, hermanos. Un gusto poder Gracias, estar con pastor. ustedes. Gracias, Que Dios los hermanos. Que Dios bendiga. le ¿Sí? bendiga. Gracias, pastor. Gracias, Gracias, pastor. pastor. Bendiciones, Gracias, hermanos. Chao, pastor. Buenas chao, noches chao. con todos, Buenas hermanos. noches, Bendiciones, hermanos. hermanos. Bendiciones. Cuídense, cuídense. Chao, 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 chao. Hasta Hermana luego. Melinda, Chao, buenas hermana noches. Melinda. Chao, hermana. Hasta luego, hermana Melinda. Hasta luego, pastor. Cuídense. Chao, 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 hermana. Chao, chao, pastor. hermanos. Chao, chao. Un gusto nuevamente. Sí, bendiciones para todos. Hasta luego, entonces. Chao, chao. Hasta luego, pastor. Chao, chao. Adiós. Adiós, pastor. Chao. Chao, Joel. Ya entendí por qué me dijiste chanchorro. Ah, El voy a detener domingo. la grabación. Adiós.